porque él tiene un enfoque muy interesante que, si bien tiene toda una base científica demostrada, es muy poco conocido en general por los terapeutas y también, digamos, por los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Pero lo interesante es que este hombre además viene de la ciencia dura, que le llamaban antiguamente, la ciencia... Bueno, tiene un doctorado en ciencias. Claro. Y además psicólogo clínico. Además. Gabriel Traverso. Así ¿Ah? es. Así. Y un además, tremendo invitado y además coterráneo tuyo. Pero por supuesto. Por eso venías tan iluminado tú. Todo lo que es Italia te hace vibrar. Entra por aquí, pues, ¿cierto? Contigo hace rato. Pues. Además que del norte de Italia. Por supuesto, eso es lo que va. ¿Tú de qué parte eres del norte de Italia? Y yo soy de Venecia. De Venecia. Claro, y él de Génova, por lo opuesto. Estamos ahí. Además, los genoveses tienen fama de... ¿De qué? Sí, de ser muy apretados, muy apretados. Y buenos negociantes, buenos comerciantes. Sí, sí, es que a veces se confunde con austeridad. No. Sí. Son demasiado. Pues está haciendo una mala propaganda. Digamos que es austero el hombre, ¿no? Los genoveses, los escoceses y los catalanes tienen fama. Sí. Claro, tienen fama, sí. Pero el que guarda siempre tiene, así que bien. Tú sabes que apareció en el diario, pues, genovés ventrílocuo mató a escocés por no pagar la cuenta. Oye, alguno... No, pero hablando en serio, aquí me interesa mucho, porque este es un programa que lo ve muchísima gente, entonces me interesa mucho pues, que tú des algunas líneas de qué consiste este enfoque existencial, que tiene tantas aplicaciones y sobre todo que ha demostrado tremendamente eficiente, sobre todo lo que a mí me consta en la parte psicoterapéutica, e inclusive cuando he hecho la aplicación eso en lo que significamos las pericias judiciales, tiene también permite una comprensión muy grande. Yo creo que para el público en general y para nosotros aquí... Es que yo encuentro que la combinación entre ciencia y psicología clínica puede dar una visión mucho más completa. ¿Puedes explicar un poco eso? Sí, digamos, lo que ocurre es que la física cuántica es un salto paradigmático enorme dentro de la ciencia, ¿no? Y porque te da una visión del universo totalmente distinta. Y yo diría que los enfoques más recientes se acercan más a esa mirada, una mirada en que se acepta más el misterio, es menos soberbia, no pretende llegar a una exactitud. La física cuántica implica que las probabilidades están implícitas en la materia. No hay una exactitud, no se puede saber. Y eso da un espacio a la libertad. Ahora, ¿cuánto se ha avanzado en física cuántica? ¿Se ha avanzado lo suficiente o estamos todavía con los paradigmas de los años 60, 70? ¿Se ha podido avanzar más? Yo diría la física cuántica es una ciencia madura hace muchos años. Lo que ocurre, el misterio de la física cuántica es la interpretación física, justamente, porque si no es matemática. Un premio Nobel, Gell-Mann, decía en un congreso de físicos, decía, esta disciplina, ¿no?, que es tan misteriosa y sin embargo permite llevar el resultado tan preciso. No ha habido ninguna disciplina científica que haya hecho más predicción y aporte que la física cuántica. Sin embargo, es difícil de interpretar. Por ejemplo, cómo una partícula se desplaza desde la cámara hasta ti sin pasar por innumerables puntos intermedios. El sentido común no lo agarra, ¿te fijas? O que estén sincronizadas las partículas del cosmos. Eso es muy interesante, para que tú lo expliques y sé qué consiste. Está con signo positivo aquí y está con signo positivo, cambia negativo aquí, cambia negativo allá. Básicamente lo que se refiere, Gabriel, es que hay una transmisión de información entre las partículas, así sea que estén a eones de distancia, ¿no? Años luz, y sin embargo es instantánea la transmisión. Es instantánea. Y eso Einstein no lo aceptaba. No. Él dice, nada se puede trasladar más rápido que la velocidad de la luz. Y ahí es cuando Pero esta información es instantánea, son sincrónicas. Y ahí es cuando dijo que Dios no juega a los dados. Claro, refiriéndose a la física cuántica, la interpretación probabilística de la física cuántica, él dijo, claro, Dios no juega a los dados, pero resulta que juega. Pero la partícula de Dios que salió tan ¿no es cierto?, nombrada, que creo como que tú cuentes un poquito de qué consiste eso, porque la gente no sabe de estas cosas, ni tiene por qué saberlas. Pero para redondear un poco lo que dijo, porque eso tiene muchas derivaciones. Uno piensa que la física cuántica es un tema muy lejano a nosotros, sin embargo todos los días lo usamos. En los celulares, en microondas, una serie de cosas. De hecho,
están haciendo los computadores cuánticos, que es la gran revolución, porque un computador cuántico te puede reventar todos los códigos que existen en la física normal, podríamos llamarlo, ¿cierto? Porque en fracción de segundo te puede descifrar cualquier código de lo. Por eso los bancos están preocupados, o sea, es un tema súper práctico. Los bancos entiendo que están muy preocupados de incorporar la física cuántica en todos sus sistemas de seguridad. ¿Cómo definirías tú la física cuántica para el público en general, no en términos científicos? Para que la público entienda de qué se trata la física cuántica. Bueno, es la física de lo muy pequeño. De lo muy pequeño, exactamente. ¿No es cierto? Que va más allá de la nano... La física a nivel atómico, subatómico, etcétera, ¿no es cierto? Porque la física tradicional, la física clásica de Newton, etcétera, no puede explicar esos fenómenos. Entonces se necesitó una nueva disciplina que sí los abarque, lo explica y lo desarrolla. Y que es interesante porque, fíjate tú, la física tradicional es determinista. Sí. Lord Rayleigh decía... Causa-efecto. Decía, miren, desestimulaba a los chicos a estudiar física, los muy inteligentes estudian otra cosa. Porque aquí lo que se necesita, ya se sabe todo. Solamente hay que, si logramos medir la posición de cada partícula del universo, podemos predecir lo que va a ocurrir de aquí al fin, al juicio final, digamos. Interesante eso sí que es novedoso. Eso lo decía un físico tradicional. Ya. La libertad no existe, por lo tanto. Ya, claro. Y eso lo toman las psicologías también tradicionales. No habla, en la libertad no aparece como concepto, no existe. Todo ese paradigma del siglo XIX es un paradigma determinista. Pero resulta que en la física cuántica aparece la probabilidad. Y por lo tanto, y los espacios sinápticos en el cerebro son espacios cuánticos. Ya no trabaja con la física tradicional y por lo tanto puede aparecer la libertad ahí. No estamos determinados a pensar de cierta forma. Perfecto. Quiero complementar lo que tú estás diciendo desde la ignorancia, porque está también el experimento Heisenberg. ¿Está bien pronunciado Heisenberg? Heisenberg, está bien entonces. Donde la conciencia juega un papel fundamental. Cuando tú no observas un electrón se comporta de una forma y cuando lo observas se comporta de otra forma, es decir, cuando tú observas conscientemente, fijas la realidad. Y ahí aparece la fenomenología. Si puede explicar eso, por favor. Aparece la fenomenología. Digamos, antes uno creía que estudiaba los fenómenos, los objetos en sí. La física tradicional tiene la pretensión de que describe la realidad misma, la realidad en sí misma. Pero la física cuántica solamente describe fenómeno. Fenómeno es la interacción entre el sujeto y el objeto que observa. Y de esa interacción, yo siempre estoy perturbando lo que observo, ¿no? Para observar un electrón necesito al menos un fotón, pero ese fotón colisiona y lo cambia. Así es. Yo no sé lo que es el objeto en sí en realidad, solamente puedo saber lo que es un fenómeno. Es decir, nosotros modificamos la realidad cuando la observamos. Exactamente. ¿Sabes lo que significa eso? Que el día de mañana, con los elementos adecuados, nosotros podemos transformar la realidad. Y con la energía adecuada también. ¿Es así o no? Sí. Modificar la realidad. O sea, las consecuencias de esto y las implicaciones son realmente increíbles y no es teoría. Ya estamos usando la física cuántica nosotros. Sí, y lo que yo quería pasar es justamente a la fenomenología, porque la fenomenología es el modelo, es el método y la actitud con la cual trabajamos en el análisis existencial, que aparece en la filosofía de la existencia, ¿no? A ver, atravesemos eso que me interesa. Que me interesa mucho. Que tú le metiste un poco en la psicología ahí, ¿no? Sí, en la misma época que Heisenberg y Schrödinger desarrollan la física cuántica, en los años 25, Heidegger escribe Ser y Tiempo, en el año 27. En la misma época, son más o menos coincidentes. Uno desde la filosofía, el otro desde la física, ¿no? Y entre paréntesis, uno de los físicos cuánticos de esa época, Pauli, fue discípulo de Jung. No discípulo, fue paciente de Jung. Y justamente Pauli es el que desarrolla el principio de exclusión de Pauli, que significa esto de que dos partículas no pueden tener el mismo estado cuántico a la vez. Es el principio de exclusión. Y eso es la sincronía entre las partículas. Y desde ahí
Jung se quedaba conversando con Pauli y desarrolla la sincronía en el modelo junguiano, los hechos sincrónicos, etc. Pero explica eso, en términos prácticos. En términos prácticos, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué es lo que es la sincronía también? La sincronía tiene que ver con que sincrónicamente, simultáneamente, ya no causalmente, exacto, sino que sincrónicamente las partículas están interrelacionadas en el cosmos. En el cosmos, fíjate, te das cuenta, es una distancia infinita. O sea, dos electrones pueden estar comunicándose a 100.000 años luz. Claro. Sin pasar por una vía de comunicación, sino que automáticamente. Eso es. Es por eso, discúlpame, antes que se me olvide, la física cuántica es muy importante para los bancos. Porque, si logran mandar información de un punto a otro, no mandar, sino que esa información aparezca en el otro lado, nadie puede interceptar la información y robársela. Fíjate la implicancia. Disculpa, dale. Sí, es interesante, digamos, el comercial, digamos. Es que están trabajando en eso. Sí. No, a propósito de la sincronía y a propósito del... la partícula sincrónica, y hay un físico teórico, digamos, que fue discípulo de Einstein, que para mí es uno de los mayores genios del siglo pasado, que es David Bohm. David Bohm postuló, tiene un libro que se puede leer para cualquier persona, digamos, que se llama La realidad y el orden implicado. Él decía que el cosmos se puede reducir a un espacio mínimo en múltiples dimensiones, y ese está implicado, pero que se explicita, se manifiesta a través de lo que llamaba el orden explicado, lo que nosotros vemos y observamos. Y pueden haber muchas manifestaciones distintas. Y él desarrolla un modelo de la física basado en esa teoría. Toda la física cuántica la describe matemáticamente desde ese enfoque. Entonces, por ejemplo, él decía que cada partícula contiene la información del universo completo, y usaba la imagen del holograma. Un holograma, a diferencia de una fotografía, cada trozo del holograma contiene toda la imagen completa. Si tú rompes un holograma por la placa del holograma por la mitad y lo vuelves a iluminar, aparece nuevamente la totalidad, ¿no? Increíble, entonces, él postula que eso es así. De hecho, esto lo llevan en otro campo. Un hijo de Pribram, el neurólogo, estudiaba física en Princeton y fue alumno de Bohm, y le dijo a su padre: mira, anda a conversar con este señor David Bohm, porque yo creo que para tu desarrollo del cerebro eso puede ser interesante. Sí. Y ahí desarrolla la memoria, Pribram, diciendo que es un modelo holográfico. Porque no hay una neurona en particular que contiene una parte, no es como la fotografía, que tú la fotografía, antes se decía la parte, así. No, resulta que cada neurona contiene una parte de toda la información, por eso que aunque tengan daño en ciertas partes de la neurona, no se pierde la información completa, no se pierden trozos de información. Y ahí usó la imagen holográfica. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué tan real es la realidad que percibimos? Digamos, la realidad que percibimos... Y podemos ir al mito de la caverna de Platón. Esa es tu realidad. La realidad es un misterio. No es que no haya realidad, no es que no haya una realidad ajena a ti. Lo que pasa es que es un misterio, porque nosotros siempre estamos en esa interacción. Es el observador que modifica lo que observa. Por lo tanto, interpretamos, significamos, etc., ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, hay una parte que... Ahí aparece el constructivismo, aparecen todas esas teorías, digamos, que algunas son demasiado extremas, porque caen casi en un solipsismo, es decir, que poco menos que todo existe solamente en tu cabeza y cualquier comunicación es aparente. No, hay mucho más. Y eso es posible porque lo que nosotros percibimos es lo que nos llega, la luz de los objetos, ¿cierto?, nos llega. A través de los sentidos. Claro. Ingresan por nuestra vista, ¿cierto?, y nuestro cerebro lo procesa y le da forma. Y el objeto no lo ve en la retina, lo veo afuera. Claro. Tú eres un holograma para mí. Claro. Porque no te veo acá, te veo ahí. La pregunta que surge, y es una pregunta que está en el ambiente, es si un computador cuántico de alta gama, por ponerlo de alguna forma burda, digamos, ¿es posible crear una realidad como la que nosotros estamos viviendo?
y nosotros ser un modelo computacional cuántico? ¿Se descarta eso? Ciencia ficción eso todavía. Sí, No, cuidado, no es tan ciencia ficción. Sí. Es como, por ejemplo, los juegos Pac-Man. ¿Te acuerdas de los Pac-Man? Los primeros, Atari, no sé cómo. ¿Te acuerdas de los juegos Pac-Man? Ellos no sabían que eran parte de un modelo computacional básico, digamos. Sí. No, a lo mejor nosotros somos parte de un modelo computacional y no tenemos idea. Ser, sí, eso ya... Pero me gustaría ver, no sé si tú has analizado este tema. No he profundizado mayormente en eso. Digamos, yo me quedé ahora en el ámbito de la psicología. Me gusta especular, me gusta ver la relación, digamos. Pero quería hablar de la fenomenología llevada ahora al campo de la psicología. Pero antes, bien cortito, explica un poco el tema, tú mencionaste Schrödinger. ¿Cómo se pronuncia? Schrödinger. Schrödinger. Está el gato de Schrödinger. Sí, sí. ¿Por qué no explicas en qué consiste el gato de Schrödinger, por favor? Bueno, él lo usa como... Y que es re interesante. Lo usa como una metáfora para explicar un poco esto de las probabilidades, ¿no? Como, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta configuración, supone tú que sea 50%. Una vez que lo observa es 100% que está o 100% que no está, o 0 o 100, una vez que hace la observación. Como los bits. Claro, entonces él pone como ejemplo un gato en una caja que está con una partícula radioactiva, ¿no es cierto?, en que se dispara eso y que la probabilidad de que el gato muera es de 50%, y la probabilidad que esté vivo es 50%. Pero cuando abre la caja no hay 50% de gato, o está vivo o está muerto. Claro. Y eso es lo que se hace en la observación. Y eso es lo que tiene que ver con el principio de incertidumbre o incerteza de Heisenberg. Sí. ¿Te fijas? En que hay ciertas propiedades que no pueden conocerse simultáneamente en forma exacta. Del electrón. De cualquier cosa. La probabilidad... Es que cuando se observa, se transforma, se comporta como como materia, y cuando no se comporta como onda. Por ejemplo, la posición y la velocidad. Sí, eso. Cuando Rayleigh decía, si nosotros podemos medir la posición y la velocidad de las partículas, podríamos saber todo lo que va a pasar, eso es incompatible con la física cuántica, porque la física cuántica te dice que hay una incertidumbre. Tú no puedes conocer simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula. ¿Sí? Ya, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? El tiempo también es una cosa relativa, que nosotros manejamos mucho. Entonces, tiempo, velocidad, tienen muchísimas cosas que ver ahí también. Obvio, la velocidad existe en relación a un tiempo, claro. Claro. O sea, de hecho, partimos al revés. El tiempo lo inferimos porque hay movimiento. Si no hubiera movimiento, no tendríamos ni siquiera noción de tiempo, ¿no? Es como la luz. La luz yo no la veo. La luz está llena de este espacio de luz, pero la luz yo veo a los iluminados, a ustedes, los iluminados. Y por eso infiero la existencia de la luz. ¿Sí? Ya, se supone en todo caso, ¿cierto?, de que en lo que son pues, los hoyos negros, en su máxima profundidad, ahí no existe ni tiempo ni espacio. Está todo detenido ahí. Claro, y eso es un poco lo que lleva este mundo implícito de David Bohm, ¿no? Sí. Que es como la última realidad del universo, no es la que vemos, no es la realidad aparente, sino que es esa realidad implícita. Tú hiciste una pregunta recién con respecto a CERN, que es el experimento en Suiza, ¿cierto?, que se está llevando a cabo la partícula de Dios. ¿Podría explicar un poco en qué está eso? Porque después de un tiempo de desarrollo, ya no se dio más información a la opinión pública porque estaba generando mucha especulación y muchas personas pensaron que se estaban creando hoyos negros y que no íbamos a morir todos, entonces dijeron, ¿sabes qué? No vamos a informar más. Y no informaron más. No sé si tú sabes algo en términos del desarrollo que ha tenido este experimento. No estoy mucho más informado. Supe que durante un tiempo se detuvo porque se hicieron algunas modificaciones físicas en el aparato para aumentar incluso la aceleración de las partículas y todo eso, pero lo último no lo he sabido. Sé que está en un paso del tema, pero no hay ¿Cuál es el tema? No hay ninguna catástrofe. ¿Cuál es el tema? ¿Ves la partícula más pequeña? Resulta que no hay que ver. ¿Qué se busca con el experimento? Bueno, llegar a... donde participan
O sea, si es un experimento que convoca tanto interés y participación económica de tantos países, es porque hay algo interesante detrás de esto. Incluso tenemos algunos físicos chilenos que están ahí también y todo así. Bueno, es llegar un poquito a la partícula más básica, digamos. Ahí Gell-Mann, que premio Nobel, justamente, él fue el creador del concepto de los quarks, ¿no? Los quarks son en realidad, sería lo más básico de la materia. Pero el quark en realidad ya no es materia, son relaciones de energía. Claro. O sea que la materia es una apariencia en realidad. La materia en última instancia es solamente parte de energía, ¿no? Por eso que cuando colisiona una materia con una antimateria, un protón con un antiprotón, un electrón con un antielectrón, desaparecen ambos. No hay materia, solamente una gran cantidad de energía. Fíjate que Einstein, ¿cierto?, dijo, dentro de las cosas que tuve ocasión de leer, ¿cierto?, que el hombre una vez que muere se convierte en energía. Y muchas personas están con esa pregunta, digamos así, que va obviamente mucho más allá con respecto al cielo, el universo, ¿cierto?, que va a pasar. Pero aquí, no sé si tú has tenido ocasión como de filosofar contigo mismo sobre esto, de que nosotros nos morimos y nos convertimos en energía. ¿Qué tipo de energía? Me preguntan a mí. Y entonces tú, que tienes más que ver con eso, no sé si tú has tenido posibilidad de lucubrar al respecto. Uf, uno puede lucubrar todo lo que tú quieras, digamos, al respecto, pero eso ya entramos en un ámbito de misterio. ¿No? Misterio todavía, ok. Sí. No, pero es parte de tu razonamiento con respecto al tema y es importante para nosotros. ¿Qué has pensado con respecto a esto? Tus conclusiones. Claro, aunque no podamos mostrarla, pero somos energía pura. Nos interesa mucho. Sí, y ahí también entra un poco lo que es también otra rama de la física, que es la termodinámica, ¿no es cierto? Sí. Que es la entropía, ¿no? Que tiene que ver con cuando tú llevas una vida, todo el desarrollo de la inteligencia siempre es contra entropía negativa. ¿Qué quiere decir? Que tú ordenas. El aumento entrópico es un aumento del desorden. En el fondo, cuando tú ordenas, y la inteligencia es un ordenador extraordinario, digamos, ¿no? Eso disminuye la entropía. Si bien la entropía del universo aumenta, y por lo tanto en algún momento eso se va a disipar, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, cuando tú haces un ordenamiento, hay una disminución entrópica, y eso es energía. Digamos, claro. Y entropía en sentido para el público, ¿qué quiere decir tú con entropía? Entropía tiene que ver con un segundo principio de la termodinámica, que tiene que ver con el aumento del desorden en el universo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la física de Newton, si tú te tiras un piquero a la piscina, ¿no es cierto?, hay un equilibrio de energía. Por lo tanto, también podría ser posible que la piscina te empuje de vuelta y tú llegues al tablón. Pero la termodinámica te dice que eso es imposible. Porque cuando tú caes, la energía se disipa en el agua. Exactamente. Y esa disipación de la energía hace que no sea posible volver a ordenarse para poder tirarte de vuelta, digamos, ¿no? Y así hay orden jerárquico de energía. La entropía siempre tiende a cero, ¿no? No, la entropía está siempre en aumento. ¿En aumento? Aumenta la entropía. ¿Te fijas? En los procesos de equilibrio se mantiene. Con una ecuación de equilibrio que puedes volver de vuelta, ¿no? Está en equilibrio, eso está en entropía cero. Ahí es cero. Ahí es cero. Pero cuando se disipa ya no es cero. Cuando tú barres la hoja en otoño, ¿no?, la hoja de los árboles, la barres, la limpias, pero ¿qué te dice la experiencia? Que al poco tiempo va a estar disipada y se va a ir, y ahí lo que hizo fue un aumento de entropía, ¿no? Y eso es lo que ocurre. ¿Tiene algo que ver la entropía con el caos? Sí, claro. La teoría del caos. Sí, pero tiene un gran valor eso también, ¿no? ¿Dónde está el valor? El valor del caos es que te permite saltar, hacer saltos, digamos, a pasar a otro estado, a otra situación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, cuando tú estás siempre en lo mismo, en un mismo estado, en un mismo nivel, y no pasas a un estado caótico, difícilmente da un salto cuántico contigo.